Muy buenas tardes. Es un gusto estar acá con ustedes. Jaime, José Leonardo, dos viejos amigos, muchas gracias por la invitación. A todos ustedes, pues, mi alegría de estar en este lugar, en este auditorio, en esta universidad. Y voy a ir lo más rápido que pueda, pero con tranquilidad, para que tengamos una buena oportunidad de conversar. Lo que yo voy a hacer es contarles cómo pasar la página, pero antes de contarles cómo pasar la página, les voy a… ¿Cuál es este? Les voy a hacer una pequeña introducción, y la introducción tiene que ver, y a mí siempre me gusta explicarlo, por qué estoy yo aquí hoy, en particular por qué estoy yo aquí hoy como político. Si yo soy un matemático, yo soy un científico, yo soy un profesor, esa es mi identidad, esa es la identidad que yo escogí para hacer en la vida. Siempre me gusta reiterar, y si volvieran a ser, volvería a ser profesor. Entonces, tengo el pudor y la necesidad de explicar por qué en una universidad, acá en la Javeriana, no estoy yo como matemático, sino como político en ejercicio. Entonces, ahí es donde quiero empezar. Para empezar, 4 palabras para caracterizar a Colombia hoy. La primera palabra es fracturado. El 2 de octubre del 2016, con respecto a lo que ocurrió allí, el plebiscito, Colombia quedó dividida, fracturada. Ganó el no por una poca cantidad de votos, pero ganó, y una abstención del 65%. Colombia quedó herida, maltrecha, con muchos, pero muchos resentimientos a flor de piel. En segundo lugar, indignada. El tema de la corrupción. Faltaba una gota para que la taza se llenara, y la gota se llama Odebrecht, y cayó esa gota y la taza se regó. Y cuando una taza se llena, las condiciones son muy diferentes. Entonces, eso ha producido y se ha convertido en una indignación que tiene que ver con todo el territorio, con todas las condiciones sociales. En todas partes hay indignación en Colombia. Es increíble ver esa mezcla, porque es polarización, que tiene un eje, que subyace la confrontación Santos-Uribe, y la indignación, que es otro tipo de emoción en todo lo que está ocurriendo por nuestro país. Y le pongo un par de palabras adicionales para hablar de Colombia, y es un país despistado. ¿Qué significa despistado? Piensen ustedes por un segundo, ¿cuál es el modelo de desarrollo de Colombia? Nosotros tenemos, o podríamos señalar, y aquí estamos en un grupo privilegiado, con las mejores condiciones intelectuales, académicas que se puede conseguir en el país, podemos señalar un rumbo, un modelo de desarrollo, algo que podamos señalar como un objetivo, como sociedad, que nos estemos moviendo en esa dirección. Muy difícil, muy probablemente la mayoría diríamos, no sabemos bien para dónde vamos. Eso no significa que en Colombia no se haga nada, hay muchas cosas que se hacen, pero tener la claridad hacia dónde vamos, nosotros no tenemos esa claridad. De hecho, y la empato con el punto que viene a continuación, se hizo una apuesta política de modelo de desarrollo, pongamos en términos del presidente Santos en su primer periodo, la locomotora minera, esas rentas petroleras se han caído y el país no tiene una dirección. En particular, la cuarta palabra, Colombia es un país desambientado. Eso significa que no hemos entendido la dimensión del tema ambiental como componente de nuestro desarrollo. Hay eventos que estamos viendo a diario, desde la votación en Cajamarca, esta tragedia de Mocoa, que nos hace pensar acerca de cuál es el papel del desarrollo sostenible en la construcción de una sociedad. 4 palabras que no son amables para el país, que se convierte todo esto en todos esos espacios que les estoy señalando. Uno puede encontrar en unas partes rabia, en todas partes desesperanza, una desconfianza muy grande. Es impresionante la desconfianza, el malestar que existe con la política, con lo público, con las instituciones. No es un buen terreno, no es agradable estar bajo esas circunstancias, pero esas son las circunstancias en las que estamos viviendo, y lo que quiero plantear hoy es cómo avanzar entendiendo esa Colombia, estando ubicadas en ese terreno, para avanzar y demostrar que las cosas se pueden hacer. Es un reto grande. Piensen en un cuaderno, está la página llena, no nos cabe, estamos en una página totalmente llena, no cabe una letra más. Arriba tenemos el título de la página y es Violencia y Destrucción en Colombia.
Yo creo que fácilmente estamos de acuerdo. Nosotros ya hemos visto la película de la destrucción en nuestro país, llena. No nos queda un detalle, una modalidad por descubrir. Esa página nosotros tenemos que pasarla. Y cuando uno pasa a una página que está llena, a continuación viene una página que está en blanco. Nuestro reto es pasar esa página y darnos la oportunidad de empezar a escribir la página que está en blanco. Ese es el sentido de todo este trabajo. Pero tenemos que tener un cuidado muy grande y es que no se nos vaya a devolver la página que estamos pasando. Ese es el sentido de lo que les quiero explicar a ustedes, y hay una pequeña fórmula allá abajo: paz más legalidad más educación igual oportunidades. Esa es la página a la que nosotros le estamos apuntando. Habitualmente en el contexto de la política y de lo público no se habla de cuáles son los conceptos sobre los cuales nosotros construimos, cuáles son esos puntos básicos que nos permiten y nos motivan a hacer política, y todo lo que nosotros hagamos de una forma u otra tiene que estar referido a lo que nos motiva y lo que nos sostiene. Y se los voy a explicar. Nosotros tenemos, yo lo pongo acá, 4 valores: dignidad, respeto, reconocimiento y capacidades. Nosotros tenemos una apuesta desde la dignidad, con el respeto y el reconocimiento por las capacidades de personas y comunidades. Eso significa que vemos el mundo desde esa perspectiva, y sobre esa perspectiva nos vamos a relacionar en todos y cada uno de los momentos. El principio: los medios justifican el fin. Lo explico en contraposición con la expresión el fin justifica los medios. El fin justifica los medios es con tal de llegar de cualquier manera. Los medios justifican el fin significa el camino que tomamos para llegar define lo que somos. El camino nos transforma y el camino nos determina cómo vamos a hacer. Entonces no es cualquiera con tal de llegar, sino el que escogemos está en la esencia de lo que somos y lo que vamos a hacer. Ese es un principio fundamental. Y la riqueza que nosotros hemos construido, que construimos, se llama confianza, que es la mayor riqueza que se puede construir. Con plata compran, y se compran muchas cosas, en términos políticos, líderes y votos, los que quiera, pero no hay ningún lugar, ninguna circunstancia con la cual se pueda comprar confianza. La confianza se construye. La confianza entonces significa que creemos en los medios para llegar al lugar. Y ser coherente y consistente, que es la fórmula simple que yo pongo allí para la confianza, significa que nosotros vamos caminando, cada paso que vamos dando no contradice los pasos anteriores. Y ser consistente significa que tenemos los principios los mismos siempre y en cada lugar. Si nosotros somos capaces de ser coherentes y tenemos esa consistencia, construimos confianza. Esa es la gran riqueza que nosotros hemos construido a través de todos estos años, en términos políticos. ¿Cómo vamos a pasar la página? Voy para Colombia. ¿Cómo es que vamos a pasar esa página? 3 puntos: reconciliación, lucha contra la corrupción y la educación, el motor de la transformación. La reconciliación va a ser esa forma para implementar unas condiciones que eviten que se devuelva la página. La lucha contra la corrupción es otra página que tenemos que pasar, y la página en blanco es la que nosotros vamos a escribir con la educación como motor de la transformación. Esos son los conceptos fundamentales sobre los cuales vamos a construir. Yo no estoy presentando un plan de gobierno, un programa de gobierno, no es el momento. Estamos escuchando, haciendo un planteamiento básico, pero desde esta perspectiva nos acercamos a la sociedad, que es una perspectiva que recoge lo que hemos construido, aprendido durante todos estos años en tantos lugares. Todo esto para escribir esta, la que viene. ¿Cuál es esta? La educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura. Es sobre estas palabras, lo que significan en nuestra sociedad, que vamos a construir la transformación. Y esto es una página. A partir de estos conceptos, cambiamos de protagonistas, de la destrucción a la construcción, de guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos, maestras, maestros, científicos, innovadoras, emprendedores, del mundo de la cultura. Vamos a crear, vamos a construir, vamos a dignificar el espíritu humano. Ahí es donde nos transformamos nosotros. Y hay que empezar a escribir. Estoy diciendo hay que, y tenemos que llegar al poder para no decir hay que, sino hacerlo. Hablo de las desigualdades para ilustrar un punto fundamental que tiene que ver con mi motivación personal. Todos nosotros tenemos motivaciones personales, tenemos nuestra historia, tenemos nuestras convicciones, nuestros ideales. Colombia es una sociedad profundamente desigual. Mida la desigualdad en el sentido que la quiera medir, en la más sencilla el coeficiente Gini, mire la clasificación mundial y nosotros estamos arriba. En la parte superior de la tabla está Colombia.
En el contexto de América Latina, pues más. Es profundamente desigual nuestra sociedad, esa desigualdad tiene una profunda dosis de injusticia y en particular una sociedad donde el origen social no determine las oportunidades que vamos a poder tener en la vida. El primer punto, desde nuestra perspectiva, para construir lo que nosotros queremos construir es la educación. Para luchar contra las desigualdades, educación. ¿De qué manera en el equipaje que nos vamos a construir nosotros en la vida tenemos educación? Sin educación será imposible construir una sociedad justa y luchar contra las desigualdades. Nosotros escogemos el punto, los mecanismos para relacionarnos, para construir. Y esa es la perspectiva nuestra. Dignidad y capacidades. Dignidad del valor de todas las personas como seres humanos, que valemos exactamente lo mismo, por eso nadie vale un peso, porque ninguno de nosotros tiene precio, en el sentido de la política y del desarrollo de las capacidades asociadas con estas condiciones. Donde se honra la dignidad, se construye la transformación. 1994, gobierno de César Gaviria, convocó a las mentes más lúcidas de nuestro país. El padre Vasco fue uno de los de la misión de sabios, profesor matemático de acá de la Universidad Javeriana, jesuita, fue uno de esos. Y los convocó a hacer un documento, hacer una propuesta para incorporar la ciencia y la tecnología dentro del desarrollo de nuestro país. La presentación la hizo García Márquez y escribió esa frase, una educación desde la cuna hasta la tumba. Y todos los científicos estábamos muy esperanzados, muy orgullosos acerca de lo que se presentaba allá. Se presentaba un camino para incorporar a nuestra sociedad el tema de la ciencia y la tecnología en ese momento, no 1994. ¿Qué pasó con la misión de sabios? Nada, nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque no es una propuesta política. Estamos en política. Y es política que vamos a tomar las decisiones para hacer estas cosas. Nosotros, algunas personas acá, íbamos, trabajábamos, escribíamos, mire lo que es importante la ciencia para Colombia, en fin, todo eso. Y es en la política que se toman las decisiones. En todos los lugares que nosotros fuimos, en cada colegio decíamos, ¿cómo estamos en la educación acá? En términos de la evaluación de los expertos, muy mal, pésimo estamos. ¿Qué hacemos nosotros? Lo primero, y voy a usar esta expresión, porque en este mundo de la educación hay muchas cosas que pasan, es un reto para nosotros los que pertenecemos a este mundo de la forma que pertenezcamos, pero habitualmente hay una mirada desde expertos en el mundo de la educación que se escuchan cada que salen las pruebas Saber o las pruebas PISA y pues se dice la calidad de la educación en Colombia es muy mala. Nos podemos comparar con el Perú u otros y como todo lo de nosotros en América Latina pues ahí más o menos vamos, ¿cierto? Pero es muy mala y la explicación de por qué es muy mala la calidad de la educación en Colombia es relativamente sencilla. Voy a exagerar un poquito, pero no estoy exagerando mucho para ponerlo. Es que las personas que estudian educación son los más malos de todos. Los más malos que entran a la universidad son los que entran a estudiar educación. Y salen los más malos. Y esos son los que estudian educación y por eso la calidad de la educación es mala. Solución: creen los incentivos para que los más buenos estudien educación y va a ser la mejor. Demostración. Quedó demostrado, impecable, si esa es la lógica. Entonces nos dice, y mire a Finlandia. En Finlandia la carrera más apetecida es maestro, ¿sí? No, aquí en Colombia es médico, esa es la más difícil, seguro que entrar a la Javeriana la más difícil debe ser medicina, ¿o no? En la de Antioquia la más difícil para entrar es medicina y la más fácil para entrar es educación. Entonces nos dicen como Finlandia, quedó resuelto el problema, chao, ahí les dejamos la solución. Y nosotros vamos a Figueira del Fuerte y a todas partes y estamos muy mal en educación. Entonces echamos a los maestros de allá y los profesores y traemos unos de no sé dónde estarían. No, para nosotros, y siempre arrancamos así, lo digo yo en Medellín, en Antioquia, y en Colombia no hay ni una sola maestra y maestro. Digo maestra y maestro porque son 70% mujeres y 30% hombres. Y hay momentos en donde hay que hacer el lenguaje para explicar. Todos son buenos, todos son buenos.
Entonces a mí me decían, ahí está pintado el antioqueño, todos los maestros de Antioquia son buenos, todas las maestras son buenas, y le dije, todos son buenos, pero todos pueden mejorar. Pero nunca en mi vida yo le he dicho malo maestro, sino vamos a mejorar. Y en cada lugar de estos, ¿cómo llegamos? Vamos a mejorar. Vamos a pasar la página. Colombia con 4 palabras. ¿Cuál era la primera condición de Colombia? Fracturado. La segunda, indignado. La tercera, despistado. Y la cuarta, bueno, ya no les pregunto más. Vamos a pasar la página. ¿Cómo pasamos la página? Antes de contarles, les di un poquito de la política. Es política lo que estamos haciendo. Yo estoy haciendo política acá, en este sentido, de explicar las ideas, los conceptos y qué papel juega todo esto. Vamos a pasarla. Primero, que no se devuelva, es la reconciliación, que tiene 3 condiciones: los acuerdos, la cultura ciudadana, la seguridad ciudadana. La otra página que no podemos dejar por fuera, la lucha contra la corrupción. Y la tercera, la que vamos a escribir: educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. Esos son los ejes y ahí les mostré esa imagen. Muchísimas gracias y vamos a conversar. Yo sí creo que esto que escribió Sergio de nuestro país en 4 palabras, yo creo que ese es nuestro país. Estamos hartos, hastiados de la politiquería, estamos con mareo, nos da trasboco, nos da mareo. No queremos más de eso. Y todos estamos de acuerdo en eso. Pero a mí, y yo sí quiero desafiarlos en esto y retarlos, porque yo sí creo que como educador, uno de mis desafíos es ayudar a formar la conciencia crítica de la gente para que realmente participe y participe activamente en política. Porque es que nosotros decimos, sí, no estamos hartos, pero no vamos a votar. Y ahí está la abstención del 65%, del 70%, que es vergonzosa, que se ve en nuestra universidad. Para las elecciones internas que tuvimos aquí fue una masiva abstención. O sea, a la gente no le interesa participar, pero eso sí, para criticar después, todos. A ver, y los pocos que participan, entonces, ¿será que son lambones, son sapos, son cepilleros del rector, del decano? ¿Qué son? Hombre, eso no es. Es que nos toca participar en las decisiones, nos toca participar en la construcción de este nuevo país, de esta nueva sociedad, y con indiferencia no. Perdónenme, ¿por qué ganó el no? Porque ese día amaneció lloviendo, porque hubo un huracán en la costa, porque era domingo, porque qué pereza levantarse, no, porque las encuestas dijeron que ya ganaba el sí, entonces ¿para qué voy a votar? Y entonces no participamos. Entonces me parece eso gravísimo. Yo creo que hay que pasar la página y se pasa la página con esas propuestas que nos hacen muy claramente, que yo creo que coinciden muy bien, por ejemplo, con nuestro proyecto educativo. Me encanta, una formación integral que le apueste a las dimensiones sociopolíticas, a la dimensión ética. Dijo Sergio muy claramente, el problema es ético, el problema es de valores, el problema es de formación que se da, y no lo dijiste también, pero es muy importante, desde la familia, desde la escuela y por supuesto en la sociedad, los 3 articulados trabajando en conjunto por ese propósito, eso sin duda. La confianza es un valor allá definitivo y yo creo que tenemos confianza es por eso, porque hay coherencia y hay consistencia, o sea, no es carreta, es real lo que se está diciendo, lo que se está proponiendo, es posible de hacer y por eso yo me uno a ese grupo de la esperanza, de los que tenemos esperanza en un futuro mejor, una esperanza de que la educación efectivamente es el motor de la transformación de esta realidad. Y al final una palabrita, porque no, pues ya se acaba el tiempo, esa apuesta por la calidad a mí me parece definitiva, pero no también como discurso, sino realmente como una apuesta en serio de todos los actores. Eso va a tomar su tiempo, y ya lo dijiste al final, 40, 50, 60 años, o sea, a donde llegaron Corea, Singapur, Finlandia, todos estos países que hoy son referentes para nosotros en educación, eso no fue de la noche a la mañana, eso fue porque consistentemente, durante mucho tiempo, como política de Estado, y no simplemente como una inspiración, se elaboraron políticas estatales y también leyes, por supuesto, que las respaldaron y se fueron cumpliendo. El problema es que aquí, el político de turno, entonces, ¿qué hace? Pues tumbar lo que hizo el otro, cambiar las cosas, destruir, pero no continuar las cosas buenas que se han hecho desafortunadamente. Ahorita está de moda la corrupción y la anticorrupción.
tú has repetido muchas veces comprar el voto, comprar el voto, comprar el voto. Cuando a mí me dicen comprar el voto, me viene a la cabeza que hay alguien que tiene capacidad de comprar el voto. Es un uso de poder. Si una persona no tiene poder, si no tiene el recurso, pues no va a poder comprar voto, porque comprar es un elemento de consumo. Entonces hay gente que puede comprar votos. Pero a mí lo que más me preocupa no es solamente la compra del voto, sino la conciencia del que vende su voto. Y me parece que el tema de el vendedor, de nosotros, del país, vendiendo su voto, es un tema que toca profundamente la conciencia política de las personas. Y cuando nosotros hablamos de conciencia política de las personas, pues se podría resolver reglamentariamente, normativamente, como tú lo has dicho. Pero creo que esa no es la única manera de tener una ley que no permita la impunidad, sino también educación. Es decir, la educación es el modo de educar la conciencia. Y creo que ese es un elemento muy importante. Lo que quiero decir es que no hay que esperar al nuevo político para hacer educación, sino creo que la educación está presente en la vida cotidiana, está presente en la vida diaria, y no está presente solamente en el alma de los estudiantes desde el punto de vista institucionalizado, sino está presente en la vida cotidiana y en la vida diaria de todos. En ese sentido, me parece que también los modos de hacer política es un modo de hacer educación. Sergio ha dicho, yo estoy aquí como político, no estoy como matemático. Yo lo primero que le aprendí a Sergio fue leyendo un artículo sobre estocástica, una cosa sobre matemática hace mucho tiempo. Pero le he aprendido cuando él ha dicho una frase como lo más bello para los más humildes. O cuando explicó ahorita una cosa enredada que es la relación entre coherencia y consistencia. Coherencia, dar pasos, seguir en sus pasos, ¿sí? No devolverse, no cambiar los pasos, no vender el paso. Y eso está guiado en consistencia por un principio. Eso también te lo he aprendido a ti. También aprendí sobre Peque, muchísimo aprendí sobre eso. ¿Sí? Y también he aprendido cuando tú señalas que el problema no es solamente normativo, reglamentario, sino es un problema ético. Vuelvo nuevamente, hay un modo de hacer política, yo creo que tú sí estás algo como matemático, pero estás aquí como político, pero celebro mucho que también estás como profesor, porque creo que hay una obligación, que es lo que quisiera compartir contigo, ¿sí? Creo que hay una obligación cuando nosotros hacemos política, también tenemos que hacer un tipo de pedagogía civil y ciudadana. Los modos de hacer política ejemplifican, los modos de hacer política educan, los modos de hacer política orientan. Y me parece que los modos de hacer política de otros sujetos, de otros grupos, no nos está orientando y no nos está dando un mensaje pedagógico, y los mensajes pedagógicos fundamentalmente van a la construcción de una conciencia. No sé cómo será Compromiso Ciudadano, no sé si vas a decir ser candidato o no, si serás presidente o no, pero creo que en cada momento, en el modo de hacer política, estás siendo profesor y estás haciendo una pedagogía para el país. Y a mí eso me parece supremamente importante.